Bueno, hoy vamos a empezar con ingeniería de reservorios. Vamos a ver la introducción, o la primera parte de ingeniería de reservorios va a estar destinada a balance de masa, y para eso vamos a tener que hablar como introducción al tema de balance de masa de los mecanismos de drenaje que ocurren o que actúan en el reservorio en función de las condiciones iniciales que tengamos, ya sea para reservorios de petróleo, de gas o combinados, y las fuerzas que evidencian esos mecanismos de drenaje. ¿Sí? Vamos a hablar de fuerzas de impulsión o fuerzas viscosas, fuerzas gravitacionales y fuerzas causadas, ocasionadas por efectos capilares. Todo eso va a estar dentro de, si bien las fuerzas actúan todo el tiempo y independiente del mecanismo con el cual nosotros estemos depletando ese reservorio, la división que vamos a hacer, toda esta primera serie de clases o de videos, vamos a estar hablando de recuperaciones primarias, también conocidas como naturales. Primaria es como se usaba usualmente el término, naturales por ahí es un poco más moderno, que es aprovechar la energía propia del reservorio como mecanismo de producción. Cuando digo energía propia estoy hablando casi mayoritariamente de la presión inicial, ¿sí? Y la forma en la que utilizo esa presión inicial a mi favor. La segunda, que es gran parte de la temática de la siguiente materia, es recuperación asistida. Podríamos decir recuperación asistida convencional, también conocida o usualmente conocida como secundaria. Secondary recovery. Secundaria o secondary recovery. Y cuando estamos hablando de secundaria vamos a estar hablando 9 de cada 10 veces de water flooding, que es barrido del hidrocarburo, del petróleo, en fondo por agua. ¿Sí? Agua desplazando, barriendo hacia adelante el petróleo. La 10ª vez podemos estar hablando de gas flooding, por ahí es menos que 9-1, por ahí es 30-1, 50-1, que es gas desplazando petróleo. Y cabe acá la aclaración que es gas a una presión por debajo de la presión de miscibilidad, por debajo de la minimum miscible pressure, que es la presión por debajo de la cual el gas no se mezcla con el petróleo, no se disuelve en el petróleo. Entonces es un barrido, o sea, funciona como dos fases independientes, ¿sí? Es una desplazando a la otra. Si supero esa presión umbral, entonces los fluidos se mezclan. Y posterior a esto podríamos decir que tenemos la recuperación asistida no convencional, que nada tiene que ver con los reservorios no convencionales que estamos hablando, o que están de moda, sino que es una recuperación asistida de forma no tradicional, podríamos decir, que es todas las cosas que no están incluidas en la convencional, que fíjense que esta es bastante escueta, es barrido por agua, o sea, desplazamiento de petróleo con agua o con gas. Acá tenemos todo lo demás, métodos térmicos, inyección de polímeros, geles, combustión in situ, cualquier cosa que no sea desplazamiento por fases inmiscibles. Nosotros para toda esta materia nos vamos a estar centrando en esto, así que por ahora estas dos las vamos a dejar de lado, solo sabiendo que existen. Lo que vamos a ver es cuáles son los mecanismos de drenaje que ocurren en reservorios de petróleo, en reservorios de gas y cuando hay un poco de ambos, de cada fluido, y las fuerzas que actúan sobre esos reservorios, ¿sí? Van a ser, vamos a estar hablando de fuerzas de acción viscosa o fuerzas de impulsión, que
son las fuerzas que van a movilizar fluidos como consecuencia de aplicar un delta P en el reservorio, una diferencia de presión, donde los fluidos van a ir del punto de alta presión al punto de baja presión. Después fuerzas de acción gravitatoria, donde los fluidos van a querer ordenarse en función de su densidad. Y fuerzas asociadas a efectos capilares que van a ocurrir por tener el reservorio inmerso en un sistema de gargantas porales y un sistema de capilares, ¿sí? Por ser un reservorio, un medio poral. Ahora, podemos empezar del reservorio más simple a grados de complejidad en aumento, ¿sí? El caso más trivial, voy a ir avanzando, así me pueden ir siguiendo. El caso más sencillo, en un reservorio de petróleo en particular, lo vamos a tener con un petróleo por encima de la presión de burbujas sin estar en contacto con gas en fondo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si miro la propiedad de este petróleo como o representada por una curva de DO, que es el volumen de una unidad de petróleo en fondo respecto del volumen residual de la fase líquida de ese petróleo en superficie, voy a estar diciendo que respecto a una presión inicial, todo lo que voy a estar mirando de la producción o del mecanismo de drenaje de este petróleo va a estar entre estos dos puntos, ¿sí? Desde una condición inicial hasta cualquier punto por encima de la presión de burbuja. Digo por encima porque una vez que atravieso la presión de burbuja ya dejo de estar en una única fase. A esta expansión se le llama monofásica entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque no es una expansión monofásica. Hay más de una cosa que está cambiando de volumen a medida que yo saco masa de este reservorio. Imagínense que yo hago un pozo y como producto de ese pozo extraigo una unidad de masa a superficie. Entonces, todo este reservorio que estaba a una presión inicial, ahora siente un vacío, un faltante en esa coordenada del reservorio. Por supuesto no puedo tener vacío porque a medida que yo extraigo, o sea, teóricamente puedo hacer un sacabocado y sacar un volumen, pero lo que voy a tener yo es un drenado continuo, ¿sí? Entonces, a medida que saco una unidad de masa de ese lugar del reservorio, de esa coordenada del reservorio, voy a tener zonas de alta presión en contacto con un punto al cual le generé una menor presión, una bajada de presión, una caída de presión. Entonces, los fluidos o los elementos, las moléculas que puedan moverse, que puedan desplazarse dentro del reservorio, lo van a hacer, pero eso va a transmitir ese vacío o esa caída de presión hacia otros lugares donde van a estar en contacto con cosas que no tienen la capacidad de fluir, pero sí tienen la capacidad de expandirse, ¿sí? En particular, en esta combinación que es un reservorio de petróleo subsaturado, ¿cuáles son las cosas que tienen la capacidad de expandirse cuando les aplico una diferencia de presión, cuando les ocasiono una caída de presión? Bueno, el petróleo, por supuesto. ¿Sí? El petróleo está a una cierta presión y cuando le dejo caer la presión, en fondo va a cambiar su volumen. ¿Cuánto? Y lo que diga este gráfico, ¿sí? Respecto del mismo volumen en superficie, el mismo volumen de referencia en superficie, en fondo cuando le aplique o cuando le ocasione esta caída de presión, este delta P, voy a tener este cambio en un volumen referenciado. Es adimensional, pero no importa, o bueno, no es adimensional, son metros cúbicos en una condición respecto a metros cúbicos en otra, pero puedo ver que fácilmente o medianamente fácil puedo traducir esa caída de presión en un cambio de volumen de ese petróleo en fondo. Pero no es lo único que cambia de volumen.
También puedo hablar de, o puedo pensar qué otras cosas están interactuando en este reservorio. Las otras dos variables que tengo en juego son el agua irreductible, que el agua irreductible es el agua que por estar embebido en un medio poroso, el petróleo no logró desplazar por completo. Por lo tanto, si este reservorio estaba inundado originalmente por agua, el petróleo migra hacia este reservorio desde una roca madre, atravesando su sistema de migración, y se aloja en este reservorio, entonces logra eliminar una porción del agua, pero no la totalidad del agua. Por ser una roca hidrófila, o mayoritariamente hidrófila, lo que va a pasar es que las gargantas porales más angostas y asociadas a los poros más chicos van a tener agua, o van a haber tenido agua original que el petróleo nunca logra eliminar. Esa saturación de agua irreductible está en un equilibrio estable y es la condición en la que yo lo encuentro cuando voy a hacer el pozo, ¿sí? Asumiendo que encuentro un reservorio en condiciones estables. Entonces, cuando yo saco masa del reservorio, asumamos que tengo agua completamente inmóvil y lo único que puedo movilizar dentro del reservorio es petróleo. Cuando yo saco masa del reservorio, genero una pérdida de masa, por lo tanto todo el reservorio, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, todo el reservorio pierde un poco su presión, la presión del reservorio cae un poco, y esa caída de presión se transmite a todos los puntos del reservorio. De nuevo vamos a hablar de la velocidad de transmisión y cómo es ese mecanismo de transmisión, pero todo ese reservorio a todo ese reservorio se transmite esa caída de presión, y va a haber dentro del reservorio un volumen de agua asociado a esta saturación de agua irreductible, un volumen de agua asociado a el agua irreductible que tengo alojado en mi volumen poral, que va a estar a una condición de presión menor que antes. Esa condición de presión menor genera una expansión, y esa expansión se va a sumar a la expansión que va a sentir el hidrocarburo, que va a tener el hidrocarburo. Lo mismo puedo decir de la roca donde están alojados estos dos fluidos, ¿sí? Estoy hablando de un volumen de petróleo y un volumen de agua, ambos ocupando el volumen poral, que es el volumen disponible que me queda entre los granos que componen esta roca. Ahora, cuando yo descomprimo el volumen poral, ¿sí? Saco masa del espacio poral entre los granos sólidos de la roca, entonces lo que permito es que esos granos expandan, y al expandirse comen una parte del volumen poral, ¿sí? Disminuyen el volumen poral disponible para fluidos. Entonces puedo verlo como expansión de la roca, o en su defecto, por el inverso, puedo verlo como una contracción del espacio poral, ¿sí? Una compresión del espacio poral. La palabra compresión o la expresión compresión del espacio poral no es la más elegante, sin embargo es la que se usa, compresión poral, compresibilidad poral. En realidad es una expansión de la fase sólida que me achica el espacio poral, pero no es que el espacio poral se comprime. El espacio poral no es nada, el espacio poral es un vacío que generan el espacio entre granos, ¿sí? Pero bueno, se usa porque coloquialmente es fácil de interpretar igual. Entonces, las cosas que van a estar cambiando de volumen acá, por lo tanto, son el petróleo, el agua. En este caso estamos hablando de agua irreductible, ¿sí? El agua atrapada por efectos capilares, justamente, dentro de este medio poroso, y el espacio poral. La combinación de estas tres expansiones, si bien en este sistema lo único que fluye es el petróleo, lo único que yo puedo sacar a superficie es petróleo, cada unidad de masa o de volumen que yo saco
del reservorio de petróleo hacia superficie, genera un vacío que se transmite adentro del reservorio y que es cubierto, es suplido por algunas de estas tres, o por combinación de estos tres fluidos, de estas tres variables. Se le dice monofásico. Se le dice monofásico porque lo único que estoy produciendo es petróleo, pero el accionar de estas tres variables va a estar siempre, incluso a medida que lo vayamos agregando variables y que esto vaya siendo cada vez más complejo, el efecto de estas tres cosas siempre va a estar vigente. El tema es que proporcionalmente, a medida que vayamos incorporando otras variables, lo que impactan estas se va a ir achicando. La importancia de la expansión de estas tres va a ir perdiendo peso ponderado respecto de otras expansiones que van a ser mayores. Pero bueno, cuando estamos mirando estas tres en particular, son comparables. Incluso si tuviera que poner a dedo más o menos un orden de magnitud, diría que de la expansión total, la del petróleo puede ser, no sé, entre el 50 y el 70%, y la suma de estas dos puede ser entre 30 y 50. Sí, están totalmente en el orden. Va a depender sin duda de la compresibilidad poral. Puedo tener compresibilidades porales altísimas que me distorsionen estos números, pero a grandes rasgos estos son números lógicos. Por lo tanto, despreciar estas y hacerlo realmente monofásico, sin las comillas, sería, depende por qué lado de la ecuación estoy entrando, sobredimensionar o subdimensionar en exceso. Lo vamos a ver mejor igual en otro tema, pero más adelante. Esto mismo, si tuviese un reservorio de gas en contacto con agua reducible en un sistema poral, o compartiendo el mismo sistema poral, por ahí estos mismos números para gas serían, no sé, entre 95 y 99, siendo agua y poros entre 1 y 5%. Sí, entonces acá el orden de magnitud de estos es mucho menor que en el de arriba, que en el de petróleo. Lo vamos a ver ahora cuando veamos mecanismos de drenaje de gas, pero la capacidad de expansión del gas es tanto más grande que la de líquidos o sólidos que se pierde un poco de la importancia de estas dos variables respecto del hidrocarburo. En este caso, siendo el hidrocarburo un líquido, importa tener en cuenta estas dos. En este caso, es raro que interese, es raro que importe. Vamos a estar hablando de nuevo, siempre hablando de compresibilidades porales normales, con nada anómalo. Entonces es probable que en el caso de gas estas no interesen tanto. Bueno, ahora saco una unidad de masa o de volumen. Digo masa o volumen porque vamos a estar hablando de balance de masa y de las ecuaciones de balance de masa porque se originan desde un punto de vista de balance másico, pero lo vamos a terminar transformando en un balance de volumen con condiciones particulares porque la matemática es más sencilla. Entonces, por ahora hablar de una unidad de masa, una unidad de volumen, el efecto que ocasiona es el mismo. Entonces saco una unidad de masa o de volumen, es lo mismo, y lo que voy a tener es una pérdida de presión de todo el sistema, donde estas tres variables que venimos hablando van a expandir y van a generar, o van a suplir, van a cubrir esa extracción de masa, esa caída de presión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento se pasa esto? Bueno, voy a ir sacando masa siempre y cuando mi capacidad de extraer con el pozo sea suficiente para seguir, siempre y cuando el reservorio sea capaz de seguir aportando masa a ese pozo que yo prendí y al cual le puse en fondo una presión de fluencia
menor a la presión promedio del reservorio. Siempre y cuando tengan en el pozo una presión menor que la presión del reservorio, el fluido va a viajar de la entidad que estamos llamando reservorio hacia el pozo. Voy a tener muchos pozos, entonces va a estar viajando en muchas dimensiones, eso por ahora no es un problema, pero a medida que va pasando el tiempo, la presión promedio del reservorio se va a ir achicando y llega un momento que el flujo de volumen hacia, o de masa o de caudal hacia el pozo va a ser tan chico que se va a volver antieconómico y en ese momento voy a terminar la producción o la explotación. Respecto del volumen inicial de petróleo en un reservorio de estas condiciones, el volumen acumulado final que voy a tener en superficie, el cual voy a llamar NP, Net Production, es la acumulada de petróleo que voy a tener en superficie, va a ser la puedo representar la puedo representar como una fracción del volumen inicial. Entonces, puedo decir que un factor de recuperación determinado en un momento X de la vida es NP, siendo NP la producción de petróleo en condiciones de superficie, dividido POIS, que es el petróleo original in situ, también en condiciones de superficie, o el petróleo inicial, ¿sí? El volumen inicial, pero en condiciones de superficie para comparar peras con peras. Puedo estimar esto en cualquier momento desde el momento donde empecé a producir y NP es igual a 0. Por lo tanto, el FR inicial forzosamente tiene que ser igual a 0, porque esto es una constante y esta es una variable que va creciendo a medida que avanza la producción. Y puedo calcularlo en un momento final, donde puedo decir que el FR final es el NP final dividido el POIS. Entre paréntesis, otra forma de llamar al NP final es en inglés EUR, Estimated Ultimate Recovery, que es otra forma de decir NP final, solo que NP final es en castellano. Por lo tanto, en vez de decir FR final, podría decir FR EUR. Son sinónimos. O son traducciones. El FR final va a depender de los mecanismos de drenaje que tengo originalmente y cómo yo utilizo esos mecanismos a mi favor. En este caso no tengo mucho para hacer y lo que puedo decir es, en un reservorio de petróleo monofásico, entre comillas monofásico, ya dijimos que el petróleo, la roca y el agua están expandiendo. La combinación de esos tres variables o de esas tres expansiones sin el agregado de ninguna otra expansión, ya sea gas, sea empujes de agua o todas las cosas que vamos a ver después, me va a dar a grandes rasgos un factor de recuperación final que está entre 4 y 6, 7% quizás. ¿Sí? Entonces, de todo el petróleo inicial, yo voy a estar recuperando entre un 4, un 5, 6, 7%. Depende un poco de la composición del petróleo, de ese 4, 5, 6. Pero más o menos ese va a ser mi abanico. Sí, voy a estar acá entre 4 y 7, con mucha suerte. Y va a ser poca la capacidad que voy a tener yo de modificar ese número si no hago más nada. Si lo único que hago es perforar pozos y ponerlos a producir. Si eso es lo único que hago, entonces las condiciones iniciales de presión y composición de ese hidrocarburo medio que me definen mi recuperación final. ¿Qué puedo hacer yo para mejorarlo? Recuperaciones asistidas. ¿Sí? Hay varias distintas, después las vemos. Ahora, ¿qué pasa si vamos a dejar el mismo reservorio, pero ahora vamos a decir, en vez de movernos
por encima de la presión de burbuja, siempre en una fase subsaturada, una fase monofásica en fondo, atravesamos la presión de burbuja de forma tal de empezar a liberar gas en fondo. ¿Cuánto gas vamos a liberar en fondo? Bueno, me lo va a dar esta segunda propiedad petrofísica, que es la curva de RS. Presión de burbuja, acá no lo aclaré, pero esta es la presión de burbuja. Cada unidad de masa o de volumen de hidrocarburo que yo saco de este reservorio, incluso en el caso anterior, tiene una cierta cantidad de gas disuelto como parte de su estructura molecular, ¿sí? Cuando yo llevo ese metro cúbico de petróleo a superficie, parte de esos hidrocarburos se gasifican, se volatilizan y llegan a superficie en estado gaseoso. Llamarle a eso gas disuelto es una convención, no necesariamente es gas disuelto, es más, casi seguramente no sea gas disuelto, sino que es gas que a una presión, es hidrocarburo que a una presión y temperatura determinada está en estado líquido, cuando sube a superficie pasa a estar en estado gaseoso y no es una solución, ¿sí? Sino que son las componentes más livianas de ese hidrocarburo que se volatilizan, se gasifican. Ahora, bueno, pero usualmente se le dice gas disuelto. Yo puedo agarrar, en el caso anterior, por ejemplo, supóngase que estaba en este momento, a esta presión del reservorio, que me daba un BO de 1,2. Entonces, si yo sacaba 1,2 metros cúbicos de hidrocarburo, de petróleo líquido en fondo, cuando lo llevaba a superficie, esto se hubiera transformado en 1 metro cúbico. Eso es lo que me dice el BO. Si yo estaba a un BO distinto, 1,15, significa que cuando sacaba 1,15 en fondo se me transformaba en 1 metro cúbico de líquido residual en superficie. Ahora, esta segunda curva, o esta segunda variable, me dice cuando yo agarro este metro cúbico o este 1,2 metros cúbicos en fondo, que en superficie se transforma en 1 metro cúbico, esta contracción de la fase líquida es porque justamente la composición de este petróleo es distinta a la composición de este petróleo. Si fuese la misma composición, cuando yo lo descomprimo, lo llevo a condiciones de superficie, debería expandir, no contraerse. ¿Por qué se contrae? Porque parte de ese hidrocarburo se transforma en gas. ¿Cuánto gas hay cuánto gas hay incorporado en este 1,2 metros cúbicos cuando lo llevo a superficie? Lo que me diga esta curva de RS. Por ejemplo, en esta condición y a todas las condiciones desde presión inicial hasta la burbuja, la cantidad de gas disuelto, de nuevo le decimos gas disuelto, podría ser por ejemplo 80. Por lo tanto, este 1,2 metros cúbicos en fondo se transforma en superficie en 1 metro cúbico de hidrocarburo líquido con 80 metros cúbicos de hidrocarburo gaseoso. Siempre que yo me maneje por encima de la presión de burbuja, cuando yo saco metros cúbicos de acá, no importa cuánto, siempre y cuando la presión promedio del reservorio esté por encima de esta presión de burbuja, nunca voy a tener liberación de gas en fondo y el gas solo se va a liberar en camino a la superficie con lo que estoy sacando del reservorio. Y como la composición en fondo nunca cambia, no importa cuánto saque, siempre la relación 80-1 se me va a estar manteniendo, que es esta porción de la curva. Ahora, a medida que va pasando el tiempo y mi producción o mi extracción de masa es tal que depleto el reservorio por debajo de la presión de burbuja,
Entonces lo que va a pasar es que parte, supongamos que me voy a esta condición. No sé, esta condición. Llevo mi presión promedio del reservorio a este punto. Parte del gas disuelto, que parte de estos 80 que había originalmente disueltos en el petróleo, los voy a liberar en fondo. ¿Por qué? Porque esta curva me dice cuánto gas disuelto sigue habiendo en la fase líquida. Entonces, si originalmente tenía 80 y ahora tengo 50, o sea, si agarro un metro cúbico o 1,2, no importa, lo que sea, una unidad de hidrocarburo líquido en fondo, de tal forma que cuando la llevo a superficie se transforma en un metro cúbico, ¿sí? No importa sea 1,2, 1,15, lo que sea, de forma tal que en superficie mide un metro cúbico, ese metro cúbico trae asociados, trae emparejados 50 metros cúbicos de gas, que es lo que me dice esta curva. ¿Cuánto gas sigue teniendo disuelto? ¿Qué significa que haya que cada metro cúbico de líquido en superficie libere en su camino hacia superficie 50 metros cúbicos de gas? Significa que hay otros 30 que originalmente estaban disueltos que ya no lo están. Por lo tanto, aparecieron en el fondo. ¿Sí? En el momento que atravieso la presión de burbuja, ese líquido, ese petróleo líquido, empieza a liberar burbujas de gas, por eso el nombre. Que empiezan a aparecer en fondo. Esas burbujas tienen dos efectos. Uno, lo van a tener desde el primer momento. El segundo, ahora lo discutimos. El primero es que, como todo lo que tengo en fondo, a medida que cae la presión, expanden. Y la expansión de ese gas por cada unidad de presión que disminuyo es mucho más grande que las otras tres que teníamos acá. Sí, habíamos dicho petróleo, agua y poros. Si ahora incluyo gas que era disuelto, que ahora se liberó, gas liberado, ¿sí? Estos 30 que antes estaban disueltos en el petróleo y ahora están libres en el reservorio, entonces la expansión, la capacidad de expansión de esta fase es mucho más grande que estas, ¿sí? O cuánto cambia de volumen ese gas por cada unidad de presión disminuida es mucho más grande que las otras tres. Ahora, si lo miramos como un balance, que vamos a tardar un par de videos en llegar a esto, pero si lo miramos como un balance de volúmenes, que es cada vez que la presión cae, mi volumen producido es X, entonces ese X antes era, habíamos dicho, solo petróleo, porque era lo único que podía fluir. Ahora tenemos que ver si solo el petróleo va a fluir o voy a tener una puja entre el petróleo y el gas. Al principio, cuando aparezcan las primeras burbujas de gas, esas burbujas de gas van a aparecer en los poros más grandes, van a materializarse en fondo y no van a ser capaces de fluir porque van a estar aisladas, van a estar envueltas en todas sus dimensiones por el fluido de petróleo que sí está fluyendo, que va a fluir alrededor de ellas. Entonces es una fase en estado residual, es una fase inmóvil. Ahora, cuando empieza a aparecer mucha cantidad de gas, muchas burbujas de gas, y se empiezan a interconectar entre sí, empiezan a hacer canales de un fluido continuo, y ese fluido continuo sí es capaz de fluir hacia el pozo. Entonces, esta misma X que teníamos antes, que es cada vez que la presión cae, produzco X, ese X ahora va a ser una competencia entre el petróleo y el gas. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, el hecho de que hayan aparecido estas burbujas de gas, ¿va a mejorar o disminuir el petróleo final que yo voy a producir? Bueno, lo que tenemos que pensar, o lo que tenemos que ver es, primero,
esos primeros momentos, que depende de la roca, depende de los fluidos, pueden ser más cortos o más largos, en el que las burbujas se expanden, pero todavía no fluyen, están agregando sin duda una energía extra al petróleo que sí es capaz de fluir. Entonces tengo petróleo, poros, agua y ahora burbujas de gas no móvil expandiéndose, los cuatro sumándose para que se produzca petróleo en el pozo productor, porque es el único que puede fluir, es el único que puede salir del reservorio. Así que eso parecería indicar que el petróleo aumenta, la producción de petróleo crece. Cuando el gas se empieza a conectar, ahora tengo dos cosas, tengo el gas expandiendo y fluyendo hacia el pozo. Y en el pozo productor voy a tener no solo producción de hidrocarburos líquidos, sino que voy a tener producción en fondo de hidrocarburo gaseoso. Que cuando esto viaja a superficie, también expande. ¿Sí? Esto en esta condición azul, esto se hace 50, y a cada parte tengo una producción, no sé, alfa que en superficie mide beta. ¿Sí? No importa cuánto vale. La pregunta es, estos canales o estas burbujas ya se empiezan a unir y son capaces de fluir hacia el pozo. ¿Sí? Ahora, estoy liberando gas, ese gas se expande y ese gas fluye hacia el pozo. En el camino sigue expandiendo y también sigue empujando petróleo. La combinación de las dos cosas me va a dar un factor de recuperación, que lo puedo ver como lo que había puesto acá, que era el factor de recuperación final, y cuando lo haga voy a ver, puedo ya con el diario del lunes ver si la recuperación final de petróleo, por efecto de todo esto nuevo que está pasando, es mayor o menor que la anterior. Y la verdad que un petróleo con gas disuelto, que yo produzco hasta presiones menores a la presión de burbuja, hasta el abandono con presiones menores que la presión de burbuja, me termina dando un factor de recuperación mucho mayor que el anterior. 10, 12, 15, 18%, por ahí más. ¿Sí? Entonces, evidentemente, si bien el gas compite por el petróleo para salir a través del pozo productor, la energía extra que aporta les sirve a ambos. Antes tenía producción de gas en fondo nula. Ahora tengo producción de gas en fondo. Pero aparte, mi producción de petróleo aumentó. Entonces, la suma, evidentemente, el agregado de esta nueva energía, no solo compite por la misma producción, sino que aumentó la producción total. ¿Cómo podemos ver eso? Podemos hacer un gráfico de presión, voy a borrar esto, un gráfico de presión versus acumulada. Miremos la acumulada de petróleo, que es la que más nos está interesando por ahora. Si yo hacía presión versus NP, dijimos que era la acumulada de petróleo, desde un punto de presión inicial, y tenía un petróleo tal que toda su vida vivía por encima, hasta el abandono, estaba por encima de la presión de burbuja, la producción iba a ser algo más o menos así. Donde este valor final era 4, 5, 6% del total que era el POIS. Ahora, si tengo un segundo petróleo que tiene gas disuelto, una presión de burbuja más alta y que empieza a liberar gas por debajo de, por ejemplo, esta presión de burbuja, lo que voy a ver es que hasta ese momento son muy similares. No digo iguales porque claramente son dos petróleos distintos, por lo tanto, incluso en esta porción van a tener una capacidad de expansión distinta, pero asumamos que son muy parecidos. A partir de esta presión de burbuja, lo que voy a ver es esto. Sí. Mismo eje X, una producción de petróleo mucho mayor que en este caso. Si esto era 4, por ahí esto es 18, 20. Ahora, sin duda, que haya liberación de gas es mejor que no haya gas. La siguiente pregunta que podría hacerme es, ¿mientras más gas mejor? ¿Siempre? Bueno, debería haber
a medida que voy liberando ese gas y que empuja con el petróleo por salir a través del pozo productor, ¿cómo es esa pelea? Si siempre que hay más gas, me aumenta indefectiblemente el NP. Y la verdad es que no. Que respecto de cero gas liberado, vamos a poner así, gas liberado cero, en este caso, que haya liberación de gas es mejor que no haya. Ahora, dentro de los casos donde sí se libera gas, no necesariamente el RS crece en esta dirección. Lo que vamos a ver es que a medida que aumenta la cantidad de gas disuelto, la recuperación aumenta, pero cuando el gas disuelto es mucho, la recuperación disminuye un poco, se retrae. Por lo tanto, hay una cantidad en función de la roca y la composición del fluido y un montón de otras variables, pero hay una cantidad de gas máxima o una cantidad de gas que me da una recuperación de petróleo máxima. Cuando esa cantidad de gas, ese RS, esa cantidad de gas disuelto, supera o es mayor a este valor óptimo, el petróleo empieza a perder en esa pelea por salir por el pozo productor, se achica un poco y produzco más gas. Pero en todos casos, o sea, por eso el rango es 15, 18, 20%, 12% en un extremo, por ahí 20% en el otro. No necesariamente más RS me da más factor de recuperación del petróleo. Puedo tener un 18% con un RS un poco menor que un 16% de factor de recuperación final con un RS mayor. Bueno, esto está. Ahora, lo dejo por ahora. Lo otro que puedo tener es una cantidad de gas inicial en el reservorio, ¿sí? Le llamamos un casquete de gas. En castellano, o gas cap en inglés. Gas cap. Esto significa que tengo inicialmente gas libre en fondo. Ahora voy a dejar el mismo pozo que antes. De nuevo, estoy poniendo un pozo por poner. Seguro estos sean un montón de pozos, ¿no? El hecho de existir gas en fondo ya me da una pista de que el petróleo que tengo en contacto con ese gas forzosamente tiene que estar saturado. ¿Sí? Al menos esta lámina, esta capa de petróleo que está en contacto directo con el gas, tiene que estar a presión de burbuja. ¿Por qué? Porque si estuviese por debajo de la presión de burbuja significaría que, por encima de la presión de burbuja significaría que tendría capacidad de absorber gas. Y si tuvo millones de años para hacerlo, hubiera absorbido parte de este gas. Por lo tanto, el hecho de que haya casquete significa que este petróleo está saturado de esa fase gaseosa, de forma tal que incorporó todo el gas que podía incorporar y sobró gas. Y ese gas, por efectos de segregación gravitacional, se fue a la parte de arriba de la estructura. Si quiero hilar más fino, podría decir que a esta profundidad, esta lámina de petróleo está a presión de burbuja, y a medida que me muevo hacia abajo en el reservorio, voy a tener presiones levemente mayores a la presión de burbuja. ¿Por qué mayores? Y porque están sometidas a la carga de la columna fluidostática del petróleo que está por encima de él. Entonces, acá tengo presión de burbuja y acá, en un punto cualquiera del reservorio, tengo presión de burbuja más un delta P. Ese delta P va a depender de la densidad del petróleo, el alto de la columna y la aceleración de la gravedad. Entonces, mentira, importa ese efecto y va a importar en función de mayoritariamente cuánto sea a esta altura, ¿sí? Cuánto sea mi columna de hidrocarburo. En nuestro país o en la mayoría de los reservorios nunca vamos a tener una columna de hidrocarburo que supere las decenas de metros con mucha suerte o las unidades de metros. Entonces, la diferencia en presiones termina siendo mínima.
En cambio, si tuviese reservorios de 100, 200, 300 metros, esta columna de hidrocarburo, este peso, me daría que la parte superior está saturada, está presión de burbuja, y la parte inferior estaría muy subsaturada por la presión que hace el propio petróleo sobre la parte de abajo. Ahora, ¿cuál es el efecto concreto que tiene esto? Que si yo aplico una caída de presión, entonces todo este gradiente se me mueve hacia la izquierda. ¿Sí? Si se transmite, si la caída de presión se traduce a toda la columna de forma homogénea, entonces todo este gradiente se mueve un poquito hacia la izquierda. Y todo lo que esté por debajo de esta presión de burbuja, es decir, en este caso en particular, todo lo que está por encima de esta línea, va a estar liberando gas, porque va a estar por debajo de la presión de burbuja. Y todo lo que esté por debajo no va a estar liberando gas, porque todavía está por encima de la presión de burbuja. Si la capa es angosta, este efecto es despreciable. Y enseguida, o sea, decimos, el reservorio está originalmente a presión de burbuja, y cuando dejamos que caiga la presión, enseguida todo el reservorio está liberando gas. Está por debajo de la presión de burbuja. Pero bueno, si el alto de la columna fuese muy alta, entonces esto podría ser un tema. Ok, habiendo dicho eso, entonces, asumamos que la altura del petróleo la altura de la zona de petróleo no es tan alta, y por lo tanto todo estaba a presión de burbuja. Decimos que el reservorio estaba originalmente a presión de burbuja, y empezamos a producir. ¿Cuáles son las energías que vamos a tener? Bueno, desde el minuto 1 vamos a tener estas 4, porque estamos a presión de burbuja. Entonces, en el caso 1 teníamos estas 3. Ahora tenemos, en el siguiente caso tuvimos estas 4. Ahora lo que vamos a tener son estas 4 desde el primer momento, y aparte, cuando la presión caiga en la zona de petróleo, asumiendo que estoy produciendo solo de la zona de petróleo, que eso ya es una consideración operativa que ahora vamos a hablar, pero que yo produzco de acá. Entonces, cuando la presión caiga, estas 4 van a cambiar de tamaño, ¿sí? Van a cambiar de volumen, van a aparecer burbujas de gas, los poros se van a contraer porque la roca se expande, el agua se va a expandir, el petróleo se va a expandir, y el casquete, cuando esta caída de presión se transmita y lo involucre, va a expandir hacia abajo. ¿Sí? Va a ser como una especie de pistón hacia abajo. Y va a avanzar sobre el reservorio. Por lo tanto, voy a tener expansión del casquete. Bueno, del casquete. Fíjense que no elimino variables, no elimino expansiones, simplemente voy adicionando variables nuevas. ¿Qué pasa? La expansión de estas dos ya probablemente haga de estas despreciables. Despreciables son mínimas, ¿sí? 1%, 2% de la expansión total, pero bueno, siguen existiendo. Ahora, hablemos de la parte operativa. ¿Qué pasa si mi pozo, en lugar de estar acá, estuviese acá? Y mis punzados incluyen todo esto. Bueno, en la parte de petróleo va a estar pasando todo lo que venimos diciendo. Y la parte que produce el casquete, lo que va a hacer es sacar masa del casquete, ¿sí? Gas que sale en forma de gas en fondo. En superficie lo único que hace es expandir, cambiar su tamaño, pero es gas. Estoy sacando masa del casquete. Entonces medio que lo único que estoy haciendo es achicar el casquete, que ese pistón tenga cada vez menos fuerza. Si mi objetivo, y ahora hablamos de eso, es maximizar la producción de petróleo, entonces achicar el casquete sería en detrimento de esa maximización de petróleo producido. Y acá te voy a hacer una pausa, que es, ¿cuál es el objetivo por el cual estoy sacando hidrocarburo del reservorio? ¿Es maximizar la producción de petróleo? No necesariamente, es maximizar el rédito económico. Entonces, o financiero, si quiero ser más fino en la definición. Entonces,
yo no necesariamente voy a sacar la mayor cantidad de petróleo posible. Parece una obviedad, pero hay que decirlo en voz alta. Yo voy a producir de la forma más rentable posible. Si tengo la opción de sacar 15% de petróleo o 12% de petróleo, pero que el van del proyecto que me devuelve 12% de petróleo es mayor, voy a ejecutar ese, el de 12%, no el de 15%. Entonces, acá estoy hablando de maximizar petróleo porque en general la maximización de petróleo me va a maximizar el valor presente neto del proyecto. Entonces la mayoría de los ejemplos que voy a dar son de maximización de petróleo, pero ni a palos esa es una relación 100% directa. Por ejemplo, hace un par de años el barril estaba bajo y el gas estaba medianamente subsidiado con proyectos de Gas Plus o Plan Gas o lo que sea. Entonces muchas empresas que estaban enfocándose en maximizar la producción de petróleo vieron que vender petróleo a un precio bajo o vender gas era una ecuación, era un sub y baja que había cambiado de posición y estaban haciendo algo que ahora se los cuento en un ratito y dejaron de proteger el gas y empezaron a producirlo porque era más rentable producir gas que petróleo. Entonces las decisiones que voy a tomar yo, las únicas decisiones que puedo tomar yo en un reservorio que está en producción primaria son cuánto y cómo produzco los fluidos que tengo en el reservorio. Más, menos de uno o del otro. Nada más. No es que puedo, de nuevo, hablando de primaria, no puedo generar energía propia. Estoy utilizando la energía inicial del reservorio a mi favor de forma tal de maximizar el van. Esa es la estrategia. Usar las condiciones iniciales del reservorio y las composiciones iniciales de los hidrocarburos del reservorio para maximizar mi van. Entonces, en una situación habitual, vender petróleo va a ser más rentable que vender gas, por lo tanto, por unidad de energía aportada, ¿no? Por unidad o sea, cuando digo vender petróleo es más rentable que vender gas, no estoy comparando a mismo volumen o a mismo poder calorífico. Digo, pensando desde el inicio hasta el final, haber maximizado la producción de petróleo respecto de haber maximizado la producción de gas, en general va a ser más rentable haber maximizado la producción de petróleo. O sea, si puedo producir 15% de petróleo con poco porcentaje de petróleo de gas o 8% de petróleo con un montón de porcentaje de gas, es probable que el de 15 sea más rentable. No estoy comparando un metro cúbico contra un metro cúbico. Entonces, de nuevo, en un caso lógico, donde puedo optar por maximizar la producción de petróleo y para hacer eso tengo que respetar o tengo que proteger el casquete de gas, y lo que voy a tratar es no producir este casquete, sino siempre estar produciendo con pozos de la zona del petróleo. Y a medida que el gas me va invadiendo los punzados, porque esto va a ir expandiendo hacia abajo, ir o cerrando esos pozos o cementando esos punzados de forma tal de siempre estar produciendo de la zona del petróleo. Voy a hablar un poquito más de esto en un ratito. Pero a priori es eso. Esto mismo que está haciendo el casquete avanzando hacia arriba me va a aportar una energía extra que se comporta similar al gas que se va liberando acá, solo que lo hace en una dirección muy particular, que es de arriba hacia abajo. Si no lo canalizo, si no lo conifico para que se mueva disparejo, o sea, si lo cuido, entonces más o menos va a ir de arriba hacia abajo y me va a dar factores de recuperación más altos probablemente que los anteriores. De nuevo, ¿de qué depende ese más alto o más bajo? Es de cuánto dejo que ese gas nuevo que apareció compita con la producción de petróleo. Si yo estoy produciendo más o menos de abajo
y este casquete nunca compite por entrar al pozo, entonces voy a aumentar mucho la recuperación sin sacrificar petróleo. Esos factores de recuperación pueden ser 25, 30, 35%, 40% creo en algunos casos. Al final de esto hay una tablita, pero el rango normal 25, 30, 35. Por lo tanto es más que el 12, 15, 18 de únicamente la expansión del gas disuelto, sin casquete. Como en el caso anterior, hay tamaños óptimos de casquete y hay cuando el casquete es muy grande respecto al volumen inicial de petróleo, tengo algo que se ve así, es todo gas con un anillo, una dona, un aro de petróleo y agua abajo, entonces ya es difícil llamarle a esto un reservorio de petróleo. ¿Sí? Es un reservorio de gas con un aro de petróleo. Semántica, la diferencia es semántica, ni hace falta que le pongamos nombre. Este es mi reservorio, esta es mi condición inicial, cómo maximizo el bando del proyecto, nada más. Pero es probable que la operativa para llegar a mi máximo beneficio sea diferente. Bueno, y todo esto que dije del gas empujando de arriba para abajo, podría decir lo mismo con agua empujando de abajo para arriba. ¿Sí? Entonces se me podría dar la situación de tener un acuífero alimentado, probablemente para que pueda avanzar, con una fuente de agua que una vez esa fuente a través del medio poroso que compone el acuífero tenga una transmisibilidad tal que me permite el ingreso de agua hacia el reservorio. ¿Sí? Permite que esto tenga la suficiente energía como para avanzar cuando yo dreno el reservorio. Cuando saco masa del reservorio, estas cuatro cosas van a estar expandiendo para cubrir ese faltante. El casquete va a estar avanzando de arriba para abajo y puedo tener agua que avanza de abajo para arriba. De abajo para arriba o de los costados, depende cómo sea la configuración geométrica del reservorio, pero no importa. Es suficiente capacidad de transmitir el agua de esa fuente de alimentación hacia el reservorio a través de un medio de transmisibilidad imperfecta que es una roca porosa. Entonces podría agregar acá acuífero. Acción del acuífero. Y tengo todas en simultáneo. Todas estas, mal que mal, el acuífero va a tener sus peros, el casquete va a tener sus peros porque va a haber otras fuerzas en juego, pero todas estas van a tener a priori acción asociada a fuerzas viscosas. Las cosas se van a mover hacia el pozo productor por haber generado un delta P en el reservorio. Entonces, algunas no pueden fluir, los poros no fluyen, pero el petróleo fluye y los poros toman el lugar del petróleo que está fluyendo. Y ese petróleo está fluyendo por acción de fuerzas de impulsión o fuerzas viscosas, que es un delta P entre la presión promedio del reservorio y un punto de baja presión, que es el pozo. ¿Sí? Una coordenada de baja presión que hace que el fluido o los fluidos móviles del reservorio, sean petróleo, gas o ambos, fluyan en esa dirección. Al fluir transmiten esa caída de presión hacia atrás y las cosas que pueden cambiar la presión lo hacen. No son las únicas fuerzas que hay, las fuerzas de impulsión. Vamos a ver ahora en los siguientes temas, vamos a ver otras fuerzas actuantes en el reservorio. Bueno, un acuífero fuerte que mantiene la presión y barre perfecto puede tener recuperaciones finales de 40, 50, 60, 70% teóricas. ¿Sí? La limitante va a estar dada porque, si bien habíamos dicho que
el límite económico en todos los casos previos a este se da cuando la caída de presión es tal que el aporte de masa hacia el pozo es muy chiquito. En este caso, cuando tengo un acuífero muy fuerte, la presión cae poco o nada, y el límite económico se da porque voy a estar produciendo una alta cantidad de agua por cada unidad de petróleo. Entonces el límite económico es porque mi costo de tratamiento, de producción y disposición de ese agua es muy alto. No necesariamente porque entra poca masa al pozo, sino porque entra muchísima masa con una fracción útil o una fracción comercial muy chiquita, que es el petróleo. Todo lo demás que entra es agua, que es un costo hundido. Es un costo con el que tengo que solucionar. Bueno, cortemos acá por ahora y seguimos con los otros en otro video.